Este es el Cine Roma, o bueno, era el Cine Roma, ahora ha sido tomado por una institución del Estado. Fue inaugurado en 1956 y es de arquitectura mucho más moderna, con líneas sobrias, salvo por ese volado sobre el cual había unas letras muy grandes de color rojo que decía Roma. Era un gran cine. Yo me acuerdo de haber venido aquí de chico con mi padre a ver Ben-Hur con Charlton Heston. Sí, la misma película que ahora pasan todos los años en Semana Santa. Era tan larga que había un intermedio a la mitad de la película para poder salir a tomar un café o estirar un poco las piernas. En fin, en los años 40, 50, las salas del cine ya tenían una estética más relacionada a la arquitectura moderna, mucho menos ornamentada, con líneas más sobrias a veces, ¿no? En 1958 se inaugura la televisión en el Perú y es en los 60s que empieza su masificación. En esos años todavía se siguen construyendo las grandes salas cinematográficas, pero es un hecho que el desarrollo de la televisión comienza a contraer la inversión en exhibición cinematográfica. En 1960 se abren el Cine Callao, el Colmena y el Tauro. El comienzo de la década de los 60 estuvo marcado por la poca construcción de nuevas salas de cine. Bueno, esta fue una de ellas, el Cine Tauro, que originalmente se llamó el Cine Washington porque queda aquí en la calle Washington. Como muchos otros cines de la época, era parte de una edificación mucho más grande. El proyecto original era de 10 pisos y un sótano. Finalmente solo quedó el cine y algunas cosas más. Hoy está en plena decadencia, solamente pasan películas pornográficas aquí e incluso se usa como burdel. Una pena. See the world, there's such a lot of world to see. We're after the same rainbows and Lima estaba llena de cines para todos los gustos, no solamente las salas grandes del centro, sino que también cada barrio tenía su cine. Este es el barrio de Jesús María, un típico barrio de clase media limeña. Y este que está ahí atrás era el Cine San Felipe. Había otros cines por acá, como el Diamante, el Palermo, el Nacional, el Ópera, el Mariátegui. Cada barrio tenía su cine propio. Como nos cuenta Víctor Mejía en su libro Ilusiones a Oscuras, acá podemos darnos cuenta de la transformación de las costumbres de la gente. La idea de los empresarios de la época era que el cine se acercara a la gente. Por ejemplo, este cine está rodeado de casas, está en una zona residencial, cosa que es impensable hoy en día, donde los cines forman parte de un atractivo mucho más grande como los centros comerciales, donde además hay otras cosas para hacer. A través de los cines podemos darnos cuenta no solo de la transformación arquitectónica de la ciudad, sino también de los cambios en los gustos y usos de la gente. Tú puedes llegar a un multicine, sabes que hay 8 o 10 o 12 salas, y sea la hora a la que llegues, a los 10 o 15 minutos va a empezar una película. O sea, puedes llegar y entrar, si es que no vas específicamente a ver una película, tienes que esperar 10 o 15 minutos y puedes agarrar algo que está empezando. En cambio, antes las programaciones eran matiné, vermú y noche, y ya sabías que solamente habían 3 horarios y tenías que llegar a ese horario, ¿no? Entonces, también eso ha cambiado mucho la percepción que tiene el público de ir al cine. Tú ibas a Pucusana, había un cine en Pucusana, ¿no? Ibas a Chaclacayo, había cine en Chaclacayo, había cine en Chosica, había cine en Ica, había cine en Chincha. Es decir, en todas las ciudades del Perú y no solamente en las más grandes. Hoy en día es realmente inconcebible que el Cusco, por ejemplo, no tenga cines.
Hay, por un lado, los cines que son para las clases altas y luego los cines que comienzan a integrarse, digamos, en el tejido residencial o doméstico de la ciudad, ¿no? Es decir, los cines que se construyen en zonas de los barrios. Och att man måste leva i sanning. Tänk vilket fruktansvärt bedrägeri. Jag minns när du talade om ditt äktenskap, om all lycka, all kärlek. Det var ju lögn. Lögn. Det var ju lögn, Anna. Lugna ner dig nu. Tänker du ta livet av mig precis som du gjorde? Este es el cine Túpac Amaru, o mejor dicho, lo que queda del cine Túpac Amaru, en la avenida del mismo nombre, aquí en el distrito de Comas. Este fue uno de los símbolos del gobierno militar de Juan Velasco Alvarado. Fue inaugurado en 1970 y llegó a ser uno de los cines más grandes de Lima. Recordemos que en esa época Comas era una zona que había sido creada por invasiones que luego se formalizaron y se convirtieron en lo que hoy conocemos como el Cono Norte. ¿Por qué era tan grande este cine? Porque en la platea y en la mezanine no tenía butacas individuales, sino bancas continuas. Eso hacía que entrara mucho más gente, hasta 3.500 personas. Las salas de cine también se fueron hacia esas zonas entonces extremos de la ciudad y aparecieron cines como el cine hacia el sur, por ejemplo el cine Delia, el cine Villa María, el cine Susi, o hacia el norte el cine Túpac Amaru, el cine San Martín. Entonces la presencia de estos edificios, de estas salas de cine, se dio de manera similar a cómo la ciudad iba creciendo. Con Velasco se promulga la Ley de Cine con el fin de estimular la producción de películas peruanas en corto y largometraje. Y es una época que coincide además con la crisis del negocio cinematográfico como exhibición, ¿no? Con el cierre de salas, con el descuido de las salas, con el deterioro un poco del negocio que llega a una crisis en el 90, ¿no? Cuando parecía que el cine moría en el Perú, ¿no? El centro comercial Camino Real fue el epicentro de la movida juvenil de los sectores AB en la década de los 80. Fue el segundo centro comercial de Lima. El primero había sido Plaza San Miguel, que todavía sigue funcionando y con muy buena afluencia de público. Este fue inaugurado a fines de 1980 por el presidente Fernando Belaúnde Terry, quien iniciaba su segundo gobierno. Y con este centro comercial se inauguraron dos cines que estaban allá adentro, el Real 1 y el Real 2, cada uno con capacidad para 500 espectadores. Entre las antiguas grandes salas de cine y la era de los multicines que vivimos ahora, en el medio hubo una etapa en que se hacían cines en pareja, de a dos, como el Real 1 y el Real 2 en el centro comercial Camino Real, el Romeo y Julieta en Miraflores o el Arenales Jade, Arenales Ámbar en Lince. Estos cines trajeron nuevas innovaciones en acabado, tecnología y confort. Eran muy cómodos. A comienzos de los 90s y previamente a la llegada de los multicines, algunos cines antiguos dividieron sus salas con el objetivo de hacer frente a la crisis del negocio cinematográfico como exhibición. Luego de la desaparición de las grandes salas de cine y algunos intentos fallidos por subdividir algunas salas de cine, se da a comienzos de la década de los 90 el inicio de la era de los multicines. Y esto se da porque la oferta también varía y tiene consecuencias positivas y consecuencias negativas. Lo bueno es que ahora podemos disfrutar de cines muy cómodos, con muy buen sonido, muy buena imagen y la experiencia de ir al cine se ha vuelto mucho más cómoda.
El lado negativo es que la oferta de películas ha disminuido considerablemente. Ahora podemos ver en casi todos los cines las mismas películas, a diferencia de antes donde la oferta era mucho más variada. Pasar de las salas grandes a los multicines ha sido un cambio que ha tenido que ver con que nosotros consumimos las películas y consumimos cine y consumimos las cosas de manera distinta. Entonces ahora, por ejemplo, resulta casi imposible poner una película y pretender que 2000 personas vayan a la misma hora a ver esa misma película. En el Perú se han llegado a estrenar hasta 700 películas al año. Nosotros, en los años 50, fines de los 50, 700 películas de todo el mundo. Hay películas francesas, italianas, japonesas, rusas. Ahora los estrenos bordean los 120, 130 al año. El primer cineclub que se conoce fue fundado por Luis Alberto Sánchez en 1931 en la Universidad de San Marcos. Más tarde, en 1953, se funda el Cineclub de Lima. En aquella época, como ahora, la prensa cultural y un buen sector del público exigían y pedían más espacios donde se proyectara cine de calidad. Esta es La Ventana Indiscreta, el cine de la Universidad de Lima, y es una de las pocas, junto con el Cinematógrafo de Barranco y la Filmoteca de la Católica, antes Filmoteca de Lima, son estos pocos espacios donde aún se puede ver cine de calidad distinto del circuito comercial. I can't go on with the scene. I'm too happy. You don't know how much I've missed all of you. And I promise you I'll never desert you again. You see, this is my life. It always will be. There's nothing else. Just us. And the cameras. And those wonderful people out there in the dark. All right, Mr. DeMille, I'm ready for my close-up. Luego de conocer las grandes salas de cine que teníamos antes, ¿con cuál se quedan? ¿Con esas o con los modernos multicines que tenemos ahora? Hay que saber valorar lo que tenemos ahora. Los cines que tenemos hoy en día son muy cómodos, podemos disfrutar de una muy interesante experiencia en el cine. Pero también es importante integrar al paisaje urbano las antiguas salas de cine sin dejar que se conviertan necesariamente en templos evangélicos o en casinos. Y otra cosa más, sería bueno que los distribuidores democraticen un poco más la oferta de películas, que volvamos a ver en nuestra ciudad las grandes películas de todos lados del mundo. Nos vemos en la próxima. Chao.